puntuales. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Bueno, a modo de introducción para lo que nos queda, que es bastante menos que la clase pasada, si se acuerdan, este es el proceso lógico que tiene un proyecto, ¿no? La planificación. Nosotros nos encontramos ahora, quedamos la clase pasada, en lo que es el desarrollo del cronograma, ¿sí? Bien, vamos a esa parte, estábamos por acá, en donde nosotros en este momento estamos analizando la malla, ¿sí? Recuerden que el camino crítico es el camino más largo que nosotros podemos medir en tiempo a lo largo de la malla, ¿sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Alguien tiene alguna duda de lo anterior o algo por el estilo? ¿O puedo seguir desde acá? ¿Me escuchan? Sí, creo que no hay duda. Ok, bien. Bueno, vamos. Entonces, vimos el método del camino crítico donde analizamos la malla y analizamos el camino crítico. El camino crítico, en definitiva, nosotros si seguimos la ruta crítica podemos determinar el tiempo mínimo que nos va a llevar ese proyecto. Ya van a ver que lo ideal sería no aspirar a que todo el proyecto sea un camino crítico, ¿no? Entonces vamos a lo que es, no sé si esta parte la expliqué, pero les explico nuevamente. Podrán ver este diagrama flecha-actividad en donde tienen dos eventos, 1 y 2, donde para los dos eventos es lo mismo, vamos a tener por encima lo que es la fecha más temprana de ocurrencia y por debajo la fecha más tardía de ocurrencia. Por convención, la fecha EE se coloca en un triángulo, como la EL se coloca en un cuadrado. Ya lo vamos a ver más adelante, en realidad no va al caso, pero sepan que por convención es así. A su vez, en este caso, la flecha pondremos por encima el nombre de la actividad, por debajo la duración, y a su vez tenemos 4 fechas, en donde tenemos el comienzo más temprano, PI, el comienzo más tardío, UI. Y a su vez tenemos término más temprano y más tardío. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a calcular una malla por el método del camino crítico. Entonces nosotros vamos a calcularla en 3 etapas, donde tenemos primero determinación de la malla, esto es determinar las actividades, determinar la relación entre ellas, determinar la secuencia entre ellas. Luego, debemos estimar la duración de cada actividad, si se acuerdan, por juicio experto o por analogía con otros proyectos, entre otros métodos. Luego, la segunda etapa va a ser el cálculo de las fechas tempranas y, por último, el cálculo de las fechas tardías. La primera etapa es, entonces, determinar la malla. Definimos la secuencia entre las actividades, la relación entre las actividades y dibujamos eventos y flechas. Y bueno, se calcula o se estima la duración, como les dije más temprano. Pasamos al cálculo de las fechas tempranas. Cuando está ya todo definido, lo que se procede al cálculo. Entonces, para calcular las fechas tempranas se calcula de ida. ¿Qué quiero decir con esto? Del inicio al fin. Mientras que las fechas tardías se calculan de fin a inicio, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, comenzamos por el nodo inicio, por ejemplo. ¿Bien? Que es el número 10. En el nodo número 10, también por convención, inicia con, inicia con la fecha más temprana de ocurrencia del evento 0, ¿sí? Fíjense que acá pone el triangulito que les dije.
Ahora, lo que se procede a los eventos 20 y 15, actividad A y actividad D, ¿sí? Que son las actividades que le siguen. Fíjense, lo que hace es, para calcular el término más temprano de la actividad A, fíjense que suma el 0, que es la fecha más temprana de ocurrencia del evento 10, le suma la duración, ¿sí? Lo mismo con la actividad D. Bien, así sucesivamente hasta que se llega a la actividad 30, ¿sí? Fíjense que vuelve, perdón que hay alguien que quiere entrar. Fíjense que vuelve a colocar en triángulos por encima del evento. Si alguien tiene alguna duda en este procedimiento, ya lo vamos a practicar de todas formas. Pero fíjense acá que al evento 30 llegan 2 actividades. Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿y cuál ponemos en el triángulo superior? Bueno, pondremos la mayor de las fechas, de los números, ¿sí? Fíjense, llega el 23 y el 28, colocamos el 28, ¿sí? Se determina colocando el mayor de los valores que llegan al nodo, el mayor de los términos más tempranos. Para terminar, se hace sucesivamente lo mismo hasta que se llega al evento final del proyecto. Ahora vamos a calcular las fechas tardías. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que es de atrás para adelante. Fíjense, por convención entonces el evento final, su fecha más temprana de ocurrencia y su fecha más tardía de ocurrencia van a ser las mismas. Y de ahí arrancamos. Entonces, en cuadrado 39, para llegar al el evento 30, le resto la duración de la actividad C. Bien, así sucesivamente, fíjense, 39 menos 11, 28, de acá 28 menos 18, 10, acá está, lo mismo acá, fíjense que acá sigo con el 28, en la actividad B es 28 menos 15, 13, y así sucesivamente hasta llegar al evento 10. ¿Qué ¿Sí? significaba el triángulo? Disculpe. El triángulo es la fecha más temprana de ocurrencia. Ya lo vamos a ver nuevamente. Del evento, no de la actividad. Como último paso sería ubicar todas las que son actividades críticas. Por supuesto, en este caso serían visualizar cuáles son los eventos críticos. ¿Esto qué quiere decir? Evento crítico va a ser cuando la fecha más temprana de ocurrencia del evento y la fecha más tardía de ocurrencia sean iguales. Por ejemplo, en 10, en 40, en 15 y en 30, ¿sí? Cuando en el triángulo y en el cuadrado tengan el mismo número. Básicamente es eso. La ruta crítica, ¿cuál va a ser? Bueno, la ruta crítica va a estar compuesta por todas las actividades que estén involucradas entre estos eventos. Fíjense, acá está resaltado bastante gráfico. Bien, vamos a lo que es la holgura. Ya vamos, si no les queda muy claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que sea más entendible. La holgura de cada actividad es lo que podríamos llamarle, en el PRODEC, de hecho, el margen de demora que tiene cada actividad. Es diferencia entre comienzo y fin. Ya vamos a aplicarlo, así lo entienden mejor. Pero básicamente, si la duración es menor a esta diferencia que hay entre la fecha de comienzo y de fin, voy a tener un tiempo disponible para acá está, cuenta con un tiempo adicional disponible para su ejecución. Ya lo vamos a aplicar. Bien, los métodos probabilísticos. No sé si a ustedes les llamó la atención, pero fíjense que yo dije
estamos calculando las mallas, las estamos analizando y todo lo estamos analizando en función de duraciones estimadas. Y la verdad que estimar una duración por juicio experto o por lo que sea, en definitiva termina siendo una estimación y esto trae un riesgo asociado en proyectos complicados, de gran envergadura, que con tecnología avanzada y en un contexto bastante inestable. Entonces, surgen a raíz de esto los métodos probabilísticos. ¿Qué quiere decir? No se ata a una duración y la asume como cierta, sino que se otorga un rango de valores para esta duración de la actividad. Y esto permite identificar cuáles son las actividades que presentan riesgo, cómo influyen esas actividades en nuestro cronograma, cómo impactan estas actividades a largo plazo y intentar tomar decisiones por sobre todas las cosas, concentrarse en lo que realmente vale la pena, ¿no? Para poder cumplir con los objetivos que nosotros tenemos en definitiva con el proyecto. Entonces surge el sistema PERT, que es muy similar al... Fíjense que se basa también en análisis de diagramas lógicos de mallas, pero incorpora este rango de valores de duración a partir de 3 duraciones, en donde tenemos la optimista, la pesimista y la más probable. La optimista es cuando todas las condiciones de mi proyecto son idóneas. Poco probable, pero puede pasar. Pesimista es todo lo contrario, cuando las condiciones son más desfavorables e imposibles. Y la duración más probable justamente es, como su nombre lo dice, la que mayor probabilidad tiene. Y cuando las condiciones las consideramos normales, ni pesimistas ni idóneas. Entonces fíjense que a mayor incertidumbre, por algo lógico, por un sentido común, a mayor incertidumbre, mayor será la variación que voy a tener entre la optimista y la pesimista. Fíjense que la duración optimista y la duración, entre la duración optimista y la pesimista, hay 6 desviaciones estándar. Y además, estas duraciones se consideran que pueden ser excedidas en un 5%, ¿sí? Fíjense y tengan mucho cuidado con los caminos subcríticos, porque si los caminos subcríticos tienen una desviación estándar mayor que el camino crítico, se convierten automáticamente en camino crítico, ¿sí? Y fíjense, al tener mayor desviación puede aumentar su duración y se puede convertir en un camino crítico del proyecto. No vamos, este sistema lo vemos, es lo más preciso que hay, pero no lo vamos a aplicar ahora. Bien, tema aparte, surge la nivelación de los recursos. Fíjense que la disponibilidad de todos los recursos a nosotros nos va a influenciar en el costo, por supuesto, porque todo influye en el costo, y la duración y el avance o el cronograma en sí mismo. Estas dos cosas están ancladas, como ya se imaginarán, pero fíjense que la disponibilidad de un recurso me va a influir a mí en mi cronograma y, por supuesto, en mi avance, en mi continuidad de avance, como dice acá. ¿Para qué habría que nivelar? Y para minimizar la demanda máxima, es decir, emparejar la demanda de recursos, identificar y gestionar cuáles son los recursos críticos. Fíjense, ya vamos a ver más adelante que la ley de Pareto que habla que nos tenemos que enfocar, el 80% de los resultados de un proyecto se determina por el 20% de sus elementos. Entonces, identifiquemos los críticos bajo todo punto de vista, hablando de recursos, hablando de actividades, de todo, identifiquemos los críticos y concentrémonos en los críticos. Entonces,
Identificar y gestionar correctamente los recursos críticos, y todo esto sin alterar la duración del proyecto, que es en definitiva lo que estamos haciendo ahora. Por último, llegamos al último proceso que les mostré recién, que es el control del cronograma. El control del cronograma lo vamos a... Primero, para controlar el cronograma tenemos que tener una línea base, que es la que hablamos la clase pasada. La línea base va a ser el criterio a partir del cual nosotros vamos a decir cómo está el cronograma en definitiva. Pues si no tenemos una foto del inicio, ¿contra qué vamos a comparar? Y vamos a decir si estamos bien o estamos mal. Entonces, en definitiva, tenemos que determinar el estado actual del cronograma. Tenemos que determinar si el cronograma ha cambiado con respecto al que nosotros planificamos en un principio, y hay que identificar los factores que influyen, que generan los cambios en mi programa, influir sobre ellos. Eso quiere decir tomar decisiones, que las decisiones pueden ser correctivas, ¿sí? Preventivas, o sea, correctivas cuando los desvíos son reales y tengo que hacer algo. Preventivas cuando son posibles desvíos, y yo ya los he estudiado. Y bueno, y también nos puede pasar que tengamos directamente que cambiar el cronograma, porque también puede pasar. Entonces, gestionar, bueno, determinar si el cronograma ha cambiado y gestionar los cambios reales a medida que suceden. Hay toda una ingeniería de gestión de cambios que no las vamos a ver, pero en definitiva el control y el seguimiento del cronograma es monitorear el estado para ir actualizándolo al cronograma y poder realizar con criterio esta gestión de cambios. Fíjense que acá resalté que la planificación es un proceso dinámico, es inoperante. Engañarnos a nosotros mismos como que el cronograma no cambia, inclusive seguir hasta el final con el cronograma de la línea base. No, hay que actualizarlo permanentemente, ¿sí? Fíjense, y más en las obras civiles. Acá lo dice, basarse en el plan y el programa original hace inoperante la planificación. Entonces, los resultados a partir del control, que los veremos aplicados en el project, gráficos y mucho más entendibles. Vamos a tener un informe de avance, vamos a medir el rendimiento que nosotros estamos teniendo de nuestros recursos, vamos a medir el rendimiento de nuestros recursos económicos, financieros también, vamos a analizar las variaciones, por supuesto que vamos a tener lecciones aprendidas, y una de las formas más fáciles de verlos es con los diagramas de barras comparativos. Como les mostré más atrás, cuando tenemos la línea base, que no sé si en este corresponde, pero comparamos la barra de la línea base versus la barra real, ¿sí? La curva S y valor ganado. Bueno, esta es otra manera de ir viendo el avance, pero esta vez acumulado. Fíjense, necesitamos una fecha de control, tenemos el porcentaje de avance versus el tiempo, y vemos en negro el porcentaje de avance planificado al inicio, proyectado, curva S proyectada, lo que ustedes quieran. Y en rosado vemos lo real. Y acá podríamos sacar la conclusión de que no estamos tan bien. Pero bueno, se sirve para eso en definitiva. Fíjense, acá está lo de la ley de Pareto, donde la ley de Pareto dice que, como les dije recién, el 80% del resultado se determina por el 20% de sus elementos. Entonces lo más eficaz sería aislarlos y controlarlos, ¿sí? A estos elementos me refiero con los elementos que tienen mayor impacto en el costo y en el plazo, que es en definitiva, fíjense, acuérdense de la triple restricción, costo, plazo y calidad, ¿no? En definitiva, la principal variable del costo final
que nos incumbe a nosotros en nuestros proyectos va a ser la mano de obra. Perdón. Ahí está. Bien. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, acuérdense, yo esto lo anoté en algún lado en el PDF, es bastante difícil hacer la medición del avance físico cuando no somos los responsables de esa actividad. La verdad que quien gestiona el proyecto tiene que tener una capacidad de comunicación muy importante porque la verdad que es muy difícil que cada responsable sea 100% sincero y acepte, por ejemplo, atrasos. Y además de que es sumamente difícil establecer un porcentaje cuando algo no es físico, como por ejemplo, acá tenemos unidades terminadas donde es más fácil determinar ese porcentaje porque son todas actividades que involucran la producción repetitiva de unidades que son fáciles de medir y que requieren cantidades parecidas de trabajo, ¿sí? Donde tenemos el avance es igual a unidades terminadas sobre unidades totales por 100. Sin embargo, hay otras actividades donde es bastante difícil estimar cuál es el avance físico, como por ejemplo el control del proyecto. La persona que está controlando el proyecto, el director de proyecto, tiene que hacer un avance de todas formas, la administración del proyecto también, entonces son actividades en general que tienen gran duración e inclusive son permanentes a lo largo de la vida del proyecto y se estiman y presupuestan en base a la asignación de fondos u horas hombre, ¿sí? Y no en función de la producción. Fíjense, horas hombre presupuestadas al inicio, por ejemplo, yo, jefa de proyecto, digo, bueno, yo a este proyecto le voy a dedicar 100 horas totales y a la mitad del proyecto llevo unas 20 horas mías de trabajo involucradas. Entonces ahí voy a poder sacar un avance de físico y también puede ser todo en función del dinero, de los fondos asignados. Yo a esto le voy a destinar tanta plata y hasta ahora llevo gastado tanta plata. Y fíjense la situación de gasto o costo y son los informes que vamos a utilizar en general para comunicar, para exponer la situación de un proyecto frente a todos los responsables. Fíjense que van a tener varios responsables interesados en el proyecto y la verdad es que para estos proyectos tiene herramientas muy buenas en donde no le vamos a mostrar lo mismo al cliente que a un ingeniero o inclusive al representante técnico del cliente, es decir, cada persona va a querer ver determinada información, entonces a eso lo podemos ir modelando a nuestra manera. Fíjense acá, nos vamos a basar en los gastos y podemos tener, tenemos un presupuesto original, un presupuesto actualizado y distintos gastos, gastos del periodo, a la fecha y lo que nos queda por gastar, el gasto remanente. Esto lo nombro, después lo vamos a ver mucho más claro en el project. El project básicamente funciona como el Excel. Vas a tener una columna del gasto del periodo, el gasto a la fecha y el gasto remanente, que va a ser una fórmula entre los demás. Básicamente es eso. Y bueno, con respecto a la mano de obra, podemos decir presupuesto original, predicción del costo final, el rendimiento que vamos teniendo, los gastos también, la predicción al término, etc. Ahora que hemos terminado con esta parte, les propongo tomarse 10 minutos, 15 minutos y hacer esto y ya terminamos con esto para que quede claro. Voy a ver cómo a ver, déjenme un segundo. Por favor, me dicen si alcanza a ver el Excel. Bueno, pero propongo hacer 10 minutos o 15 minutos
tema lo cerramos acá y hacer esta ejercitación donde recién analizamos esto, ¿sí? La fecha más temprana y la fecha, este diagrama, ¿sí? Acá un poco más explícito todo lo que recién hablamos. Lo que propongo hacer en este caso es este diagrama, ¿sí? En función de las actividades anteriores a estas actividades y la duración del mes en cada actividad. Vamos a hablar de una sola duración. Fíjense, recuerden que lo que primero tendrán que hacer es determinar la malla, ¿sí? La secuencia de las actividades, las relaciones lógicas entre sí y agregarle las duraciones, ¿sí? Luego, calculan las fechas tempranas, por así decirlo, de inicio a fin, tratándose de las duraciones, y luego volvemos desde fin a inicio y calculamos las fechas tardías en función también de las duraciones. Les propongo, fíjense la holgura, que es la diferencia entre este cuadradito, que es el comienzo más temprano, y la diferencia entre el comienzo más tardío. Y otra cosa, recuerden que las actividades que no tienen holgura, es decir, el comienzo más temprano y el comienzo más tardío son iguales, son actividades críticas. Entonces, en función de las actividades críticas, ustedes pueden obtener cuál es el camino crítico y en definitiva decir finalmente cuál es la duración del proyecto. Todos tienen la posibilidad de hacerlo, de hacer este ejercicio rapidito. Sí. Okay. Bueno, tómense 10 minutos y lo hacen, ¿les parece? Si alguien tiene una duda, por favor me lo avisan. Creo que eso está subido en el drive. ¿No quieren que se los pase por el chat? Sí, no, bien. Bueno, ahí se los paso. Noviembre. Nos están quedando 4 clases. 12 de noviembre, jueves 12 de noviembre, 10 de noviembre, 26 de noviembre y 3 de diciembre, que sería la entrega del trabajo del proyecto, el trabajo práctico que sería. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si tienen alguna duda, peguen el grito inmediatamente. Bueno. ¿Cómo estamos en el programa? Y vamos a ver qué le hemos mandado, así se organizan ustedes bien, qué le he enviado. Bueno, yo le he mandado a ustedes apuntes OPO 2020 actualizado. ¿Está claro? Sí. Anoten, apuntes OPO 2020 actualizado. Ese trabajo incluiría, ¿no es cierto?, la unidad número 1 completa. Recuerden que son 8 unidades el programa. ¿Estamos? Sí. Bueno, eso sería la unidad número 1. La unidad número 2 es el trabajo que preparó gestión de planificación o gestión de tiempos que ha preparado la unidad número 3, que es la parte de gestión de costos, es el apunte que yo le he mandado de gestión de costos. ¿Está claro? Sí. Sí, perfecto. La unidad número 4 es gestión de los recursos humanos. Esa unidad la ven directamente del libro, es el capítulo 6. Es muy cortito, muy sintética, muy simple. La ven del libro de gestión de proyectos.
Es el capítulo 6 del libro. ¿Entendido? Perfecto, ingeniero. Bueno, Ahí conseguí el libro, creo que es ese, lo pasé al grupo para que lo tengamos. perfecto. Si no lo tienen, me avisan y yo se lo paso, el que no lo tengan. Pero sí, esto es muy fácil. Se meten en internet, buscan gestión de proyectos, este libro, y está. ¿Mm? Vamos a la unidad número 5, que es comunicación. La unidad número 5 de comunicación es el capítulo 7 del libro, de este libro. Son 2 unidades que son muy cortas, muy sintéticas. Perfecto. Bueno, la unidad número 6 es gestión de las adquisiciones o administración de contratos, figura así, pero es gestión de las adquisiciones o administración de contratos, que es el apunte que yo le he mandado, gestión de las adquisiciones. ¿Estamos? Sí. En la unidad número 7 es programación y control de obras. ¿Qué es programación y control? Es el desarrollo, se va a ver nuevamente ya en un ejemplo, lo vamos a ver con la aplicación del software del Project. Vamos a ver ahora, nuevamente van a ver CPM, PER, pero con la aplicación del software del Project para un ejemplo práctico, una obra civil. Muy cortita, no hay tiempo para hacer ahora un desarrollo de una obra más complicada. ¿Entendido? Claro. Señor, ahí el Project, el ingeniero Marcos Díaz Corbalán le va a decir de dónde, o se los pasa a él, o de dónde lo pueden bajar. Y ya se van a poner de acuerdo con él. Y la unidad número 8, la última de las unidades, es nociones de evaluación de proyecto, comienza con matemática financiera, es todo lo que están viendo con ingeniero Espinosa. ¿Entendido? Perfecto. O sea, Ingeniero, sí. no ubico cuál es el apunte de la unidad de gestión de adquisiciones. ¿Ese apunte está en el PDF también? Perdón, en el Google Drive. Está en el Drive. Está en el Está Drive, en lo el que Drive. mandó Federica. Es lo Perfecto. último que acabo de enviar. Ah, bien, claro. Que ahora vamos a ver, ahora sintéticamente, o sea, rápidamente, pero es para que se aclaren ustedes, vamos a ver algunas aclaraciones de gestión de costos y de gestión de las adquisiciones, ya sería para el próximo jueves, porque si no, no vamos a alcanzar, vamos a estar hasta las 10 de la noche y van a terminar de goma. Vamos a terminar, no ustedes, todos. Entonces, ¿hasta ahí entendido? ¿Qué Perfecto. es importante? Que en función de lo que hemos tenido que hacer todo un sacrificio, usted cursar una materia así muy sintética, muy resumida en plazo. Nosotros hemos tenido que elaborar apuntes y no poder dar explicaciones presenciales a los efectos que ustedes maduren lo que nosotros les vamos explicando en las clases y después se vayan metiendo en los libros. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Estos apuntes. De estos apuntes, tanto lo del ingeniero Espinosa como lo mío de todo el desarrollo de las distintas unidades, con el ingeniero Espinosa, ustedes están haciendo una serie de ejercicios. Bueno, conmigo le he mandado además una guía de estudios de trabajos prácticos, así se llama, guía de estudio. También está en la plataforma. Y la ejercitación OPO 2020. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Ahora vamos a entrar
en la guía de estudio yo les voy a explicar cómo la van a resolver y en qué consiste, y vamos a entrar después en la ejercitación OPO 2020 para después, por último, meterlos en el desarrollo de gestión de costos. ¿Mm? Bien, perfecto. Acá tengo un ayudante que es mi sobrino, que lo vamos a meter acá en la plataforma. Estamos todos aprendiendo. Yo después de viejo artista. Y estudio ahí. Bueno. ¿La ven? Sí, sí. Bueno, esa guía de estudio era como un parcial que tomábamos, supimos tomar, pero era más reducido que esto, más resumido. ¿Qué es? Un múltiple choice, donde ustedes acá tenemos formulación de proyecto, que es la primera parte, unidad número 1, por ejemplo, dice, un proyecto tiene, y acá da 5 respuestas. Resultado deseado, fecha límite y presupuesto limitado. Resultado deseado, fecha variable y presupuesto limitado, y así va dando 5 respuestas. De esas respuestas, ustedes tienen que elegir una sola, le colocan un circulito. ¿Cuál es la respuesta lógica o acertada? ¿Entendido? Claro. Bueno, eso se puede hacer individual o se puede hacer grupal, como quieran. Fíjense que para poder ir respondiendo a cada una de estas respuestas, tienen que haber leído por lo menos los apuntes. Entonces, cuando hablamos de formulación de proyecto, ahí habla de la característica, qué es lo que es un proyecto, no una tarea. Pregunta número 2, ciclo de vida típico de un proyecto. Pregunta número 3, el proyecto podría fracasar, triple restricción, está hablando ahí. Pregunta número 4, ¿durante qué etapa del proyecto los interesados, los stakeholders, tienen mayor poder e influencia? Y así va haciendo preguntas de toda la parte de unidad número 1 de lo que es parte del proyecto. Después entra alcance del proyecto, que también forma parte de la unidad número 1. Y ahí tenemos también toda una serie de preguntas. Y ustedes van a ir colocando cuál es la correcta. Fíjense que acá me acabo de dar cuenta, pero bueno, no hay ningún problema. La pregunta número 4. Con relación al charter del proyecto se puede decir, ahí tendría que ser A, B, C, D, bueno, ha quedado F, G, H, I, J, no importa, hay una correlación. Ustedes ponen un círculo, nota que es correcta, ¿entendido? Sí, sí. Gestión de costos. Acá habla de la parte que vamos a ver de los apuntes ahora de gestión de costos. Donde gestión de costos también acá hay múltiple choice, pero también hay ejercicios a realizar. Por ejemplo, el ejercicio número 2. ¿Está claro? Y ahí está la respuesta de la pregunta en valores numéricos, a ver cuál es la acertada. Toda esta parte de gestión de costos, para entrar a gestión de los recursos humanos. Ahí tenemos también, en función de lo que han leído del libro de recursos humanos, que es muy sencillo, van a responder la pregunta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7 y la número 8, y la 9. Y la 9, son 9 preguntas. Gestión de las comunicaciones, lo mismo, en función de lo que han leído en el libro, van a ustedes responder acá estas 2 preguntas. Y acá está esta aclaración. Solamente una de las respuestas correctas. No pueden haber 2 respuestas correctas. ¿Entendido? Perfecto. Bueno, esto es lo que estaba haciendo como si fuera un parcial. Es un parcial donde, digamos, un parcial a distancia, donde ustedes se tienen que meter en los apuntes y
en el libro. Las preguntas que están acá no están fuera de los apuntes ni fuera del libro. ¿Mm? ¿Está claro? Es una evaluación a los efectos de que sepan lo que se está colocando o lo que se ha leído en esta guía. ¿Estamos? Pasamos ahora a la parte de ejercitación. Bernie. ¿La ven? Sí, se ve. ¿La tienen clara ahí? Bueno, acá en esta parte, completando a la parte de la otra ejercitación, son 2 o 3 ejercicios. Fíjense, el ejercicio número 1 es inicio. Volvemos otra vez a la parte del inicio de un proyecto. Y acá hay una tabla donde hay una serie de frases o de posibilidades donde ustedes le van a colocar una cruz o un tilde. Dice, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes ítems llevas a cabo durante el inicio de un proyecto? O sea, ustedes como directores de proyecto, supónganse que son parte de la alta gerencia de la empresa, son directores de proyecto, entonces, de todas estas frases que hay acá, ustedes a la que le van a tildar es a la que les parece que llevarían a cabo. Pueden ser todas, pueden ser algunas o pueden ser ningunas. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, Claro, está claro. hay más de una correcta, o puede no haber ninguna. Pueden ser todas, como pueden ser algunas, como pueden ser ninguna. Entonces, por ejemplo, vamos a la primera. Si ustedes al inicio del proyecto creen que hay que crear el enunciado de trabajo claro y entendible, si creen que no corresponde, no le ponen nada. Si no, le ponen un tilde y una cruz. En función de eso, al final dice calificación. En función de las cantidades de cruces que le han colocado o ninguna, yo les voy a pasar después acá la calificación en cómo estarían ubicados ustedes de acuerdo a lo que han leído, a los apuntes, lo que saben ya, qué calificación tienen en función de director de proyecto. ¿Está claro? ¿O no? Sí. No sí, calificación numérica, sino cómo quedarían ustedes como directores de proyecto. Si están acertados, si son deficientes, si son inaptos. Esa va a ser la calificación que vamos a tener ahí, que vamos a colocar. Ejercicio número 2. Para la planificación. Un poco también lo que le has explicado Valentina. Acá hay toda una serie de frases, por ejemplo, para iniciar la planificación, dice, tiene que haber aprobación del plan final por parte del patrocinador, equipo y gerente. ¿Sí o no? O si no tiene nada, sería no, o le colocan un tilde. Y acá lo mismo, se va a colocar una calificación. Es a los efectos de ubicarnos a ustedes cómo estarían postulados como directores de proyecto. ¿Entendido? No es para una nota, pero es para saber si, de acuerdo a lo que han leído, están acertados o no. ¿Está claro o no? Sí, está claro. Bueno, ejercicio número 3. Pasa lo mismo, pero ya estamos en la etapa, que el número 1, el inicio, el número 2 en la etapa de planificación y el número 3 es en la etapa de ejecución. Entonces, por ejemplo, dice, en la tabla a continuación señale qué cosas realizas cuando diriges y gestionas tus proyectos. Por ejemplo, la número 4, distribuir información. ¿Lo realizarían ustedes, sí o no? Está claro, evidentemente esa se cae de madura, por eso se la puse.
Si yo no distribuyo información, no puedo ejecutar. ¿Está claro? ¿Mm? Bueno, y ahí aparece también una calificación. Por último, acá hay un ejercicio número 4 y van a crear una EDT, una estructura de desglose del trabajo. ¿Mm? Van a ver que en el libro de Campero, EDT en inglés le llama WBS, que es estructura de trabajo. Es lo mismo. Nosotros le llamamos, los criollos, EDT. Recuerden esto es importantísimo. En las EDT, ya que estaban metidos allá en la parte de planificación, en las estructuras de desglose de trabajo, en esos flujogramas que van a realizar, no se incluyen tareas, solo entregables. ¿Entendido? ¿Qué ejemplo? Supóngase que estoy haciendo una EDT de una obra en grueso. Yo no voy a poner la tarea en las fundaciones, excavación de fundaciones, llenado de fundaciones, sino voy a poner fundaciones de base. Es un entregable. Fundaciones de pozo de fricción. Es un entregable. Fundaciones de viga de fundación. Es un entregable. No cómo realizo las tareas para la viga de fundación o para la base. ¿Entendido? Entonces acá da un ejemplo. Dice, usted ha sido nombrado como responsable de armar una EDT de un proyecto X. En primer lugar, divide el proyecto en 4 entregables. Suponga que sé que esos 4 entregables, vamos a ver ahora un ejemplo, ahora enseguida, en gestión de costos, pero acá podría ser movimiento de suelo, entregable número 1, entregable número 2, hormigones, entregable número 3, mampostería, entregable número 4, albañilería. Estamos hablando de una obra gruesa. Después, en cada uno de esos entregables vamos a tener paquetes de trabajo. O sea, que en el entregable de movimiento de suelo voy a tener 1.1, excavación, 1.2, relleno, 1.3, desmonte. ¿Se acuerdan en economía? Que ya vimos esto. ¿Han cursado Profe, todo? ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señor. Por ejemplo, en este caso, los hormigones, digo, es una actividad que no necesariamente tiene que estar terminada para empezar la otra, ¿cierto? Evidentemente. Eso es para cuando ya seguimos la parte de planificación. Bien, bueno. Acá lo único que esto es muy esquemático. Ustedes para que esta planilla, primero hacen esta planilla y después tienen que hacer grafique, ya vamos al punto A. Estos son los datos. Entregable 1, 2, 3 y 4. No le hemos puesto nombres, sino números. El entregable 1 va a estar compuesto por 4 paquetes de trabajo. Por 3 paquetes de trabajo. 1, 1, 1, 2, 1, 3. El 2, 2, 1, 2, 2. O sea, 2 paquetes de trabajo. El 3, 2 paquetes de trabajo. Y el 4 no tiene ningún paquete de trabajo. ¿Entendido? ¿Cuáles son los recursos humanos que se ha pensado? Recursos humanos, esto pueden ser horas, 30 o personas, cantidad de personas. Entonces, 30, 20, 10, o sea, eso es cuando se está pensando, elaborando la EDT a nivel de diccionario para después graficar la EDT. Y acá tenemos estos recursos humanos colocados. ¿Y cuáles son los plazos estimados? 30 días, 15 días, 15 días y ahí están los plazos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Graficar la EDT de este programa. ¿Cómo harían ustedes ese flujograma en función de esta planilla? ¿Está claro? Y la pregunta número 2 es, ¿cuál sería la duración de este proyecto? Ustedes tienen que decir, la duración de este proyecto son 5 días, 50, 60, o no lo puedo determinar. ¿Está claro? Ejercicio número 5. Contratos. Acá hay 2 ejercicios de contratos. Dice, en un contrato de reembolso de costos, o sea, costos reembolsables,
Ya vamos a ver ahora los distintos tipos de contratos, entonces ahí van a poder ver cuáles son esos contratos. Recuerden ustedes en economía, cuando vimos qué sistemas sistemas de contratación, ajuste alzado, absoluto relativo, llave en mano, precio unitario, unidad de medida, y costo reembolsable. Esto es lo que estamos hablando. Reembolso de costo. Entonces dice, en un contrato de reembolso de costo se estima que el costo es de 200.000 pesos y hay un honorario de 30.000. O sea, el costo de esa tarea, realizar, por ejemplo, los contrapisos de una vivienda, sale 200.000 pesos y se va a pagar un honorario aparte de 30.000 pesos. ¿Está entendido? Si el contratista gasta menos, el ahorro se reparte en un 50% para cada uno. O sea que el dueño, en lugar de salirle 200.000 pesos la tarea, le va a salir 200.000 pesos menos 15.000, y el que realizó la tarea con su honorario va a ganar 30.000 más 15.000 para cada uno de ellos. Si el costo final es de 160.000, ¿cuánto terminará pagando el comitente o dueño? Muy sencillo. Es una preguntita de séptimo grado. Los quiero ver, ingenieros. Y por último, el hacer versus comprar, que lo vamos a ver en gestión de las adquisiciones. Esto también es muy elemental. El a veces el decir, compro una maquinaria o la tengo en leasing o la alquilo porque me conviene más, o en qué punto en qué tiempo de duración de la obra, ¿no es cierto?, ya no me conviene seguir alquilándola. Me hubiera convenido alquilarla, comprarla directamente. Entonces, si el alquiler de una camioneta es de 240 pesos mensuales, incluyendo el mantenimiento. La camioneta nueva cuesta 2.000 pesos y requiere un mantenimiento mensual de 40 pesos. ¿Cuántos meses deben transcurrir para que sea indiferente comprar versus alquilar? ¿Está claro? Bueno. Sí, perfecto. Esos son los ejercicios que van a completar, serían la especie de parcial. Esta parte es mucho más sencilla, porque ahí estos primeros 3 ejercicios no llevan nota. Es para verlos en cómo están ustedes ubicados de acuerdo a lo que han leído, lo que han estudiado, no leído, de acuerdo a lo que ya han estudiado. Y los otros 2 son 2 ejercicios para entretenerse, nada más. Bueno. Listo, ahora vamos a pasar a la parte de gestión de costos. Busquen los apuntes. O bueno, yo se lo muestro. Ingeniero, una pregunta. Señor. Entonces, Sí. tendríamos que entregar las 2 cosas, la guía de estudio y la ejercitación. Claro, eso completa la guía de estudio. Ah, ok, perfecto. Es una ejercitación adicional. ¿Y cuándo es la fecha? La fecha, muy buena la pregunta usted. La fecha de entrega es la semana anterior, ahora estoy mirando, sería el 3 de diciembre la entrega final de todo. O sea que el 3 de diciembre sería la fecha de entrega. Hasta el 3, claro. Hasta el 3. Si lo van teniendo antes, mejor. Claro. ¿Está claro? Claro, porque el 3 no sé si cae jueves, por eso pregunté. El 3 cae jueves. Ah, cae jueves justo. Claro, si las clases son hasta el 5 de diciembre. No dije nada entonces. No, las clases nuestras, nosotros terminamos el 3 de diciembre. ¿Ah? Claro, que el 3 de diciembre es el último jueves. Perfecto. Bueno, Cortito, cortito. cortito como viraje laucha, dice. ¿Ah? Bueno, vamos a ver esto y acá vamos a dejarlo para que ustedes ya vayan leyendo e involucrando ya también en la materia. Bueno, gestión de costos. Acá tenemos distintos tipos de costos. Y ustedes ya habían visto el año pasado en economía cuando armaban los análisis de precios. ¿Recuerdan cuando se armaba un análisis de precios? Que teníamos los distintos costos. Los costos variables dependen del volumen de la producción. Los costos fijos son los costos que siempre están. Esos son los más peligrosos. Es hacer de cuenta que tenemos
el bolsillo roto donde se lo van cayendo las monedas. Esos costos fijos no cambian con el volumen de producción. Por ejemplo, los alquileres, independientemente del volumen de producción de una fábrica, de palos de golf, el alquiler que se paga en ese lugar se mantendrá fijo. El personal fijo que tenemos, o sea, el personal técnico, ustedes saben que dentro de la construcción, los ingenieros y hasta pueden ser los capataces, son, o los arquitectos, o los contadores, o los abogados si pertenecen a la empresa, son mensualizados, o sea, son costos fijos. Toda la maquinaria que tienen son costos fijos. Por eso la maquinaria, si no se utiliza ese costo, es como el sol, siempre está. Por eso hay que salir a tener trabajo, a tener obra, a los efectos de poder suplir estos costos fijos. El costo variable aparece cuando yo tengo una obra. Si no tengo una obra, el costo desaparece. ¿Entendido? Después tenemos costos directos, que son los costos que se influyen directamente en el proyecto, como puede ser los materiales, como puede ser el equipamiento, la maquinaria para la obra que se está realizando, el combustible y lubricante para la obra, el alquiler para esa obra. Los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que forman parte de la obra, pero de la empresa en general, y pueden beneficiar a varios proyectos. Por ejemplo, la casa matriz o la oficina que tenemos con secretaria, papelería, alquiler de vehículos, publicidad, todo eso, ¿no es cierto?, telefonía, son costos que hacen al proyecto, pero en una parte porcentual del proyecto. Costo de oportunidad. Yo lo han visto con Gerardo, ¿o no? Escucho. Sí, es lo que se debe sacrificar de un bien para obtener otro. Claro, dice el costo. Acá está hablado del sistema del punto no tan contable, sino, fíjense, más de administración. Dice, el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. La mejor alternativa dejada de lado. Por ejemplo, yo tengo que pagar la primera quincena de un trabajo que yo recién he iniciado. Comencé el trabajo, he tomado una obra y pago la primera quincena o la primera semana, porque la construcción no se paga por semana, se paga por quincena. Pero resulta que a mí, el dueño, el comitente, el mandante, me va a pagar recién al mes. O el Estado me paga a veces a los 60 días. Yo ejecuté y recién a los 60 días me paga, está sin el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que financiar, mientras no me paguen a mí, nadie, tengo que financiar yo como empresario, como dueño de la empresa, ese tiempo, todos esos costos que tengo, para poder cubrirlo, pagar las quincenas, pagar el combustible, pagar todos los materiales, si hubiera comprado materiales. Ahora, supónganse que yo tengo el dinero, lo tengo en el bolsillo. Eso puedo decir, bueno, lo pongo yo en mi bolsillo y considero, cuando armo el costo de esa tarea, ese costo de financiación, de lo que yo me daría a mí ese dinero en caja de ahorro, o lo que me daría a mí ese dinero en plazo fijo, o lo que me daría a mí ese dinero si yo compro dólar y dentro de 60 días veo cuánto está el dólar. Pero en eso, cuidado, si yo pongo la mejor de las alternativas como un costo más en mi precio, ¿qué estoy elevando? El precio. Y al elevar el precio estoy perdiendo posibilidad, o sea, dejo de tener competitividad. ¿Está entendido? ¿Podría repetir eso último que dijo de perder competitividad? Si yo considero el mejor de los escenarios, o sea, yo, por ejemplo, el costo, o sea, el poner el dinero a mí en financiarlo, la caja de ahorro me da un 3% mensual. Sí. Pero el plazo fijo me da un 5% mensual. Pero yo, comprar dólares me va a dar a lo mejor un 30% mensual. Pongo directamente un 30% mensual, como si yo ese dinero lo estuviera
comprando dólares. Pero Claro. ¿qué pasa? Si yo pongo un 30% de costo financiero, mi precio se me eleva. Y cuando yo hago la oferta, estoy perdiendo la Ah, posibilidad, o sea, la competencia, ¿no es cierto?, que otro me va a ganar. perfecto. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno. Costos hundidos o enterrados, costos que ya fueron devengados. ¿Qué es devengados? Que fueron pagados. Ya vamos a ver un ejemplito acá que es el devengado. ¿Ah? Que fueron, eso es un término contable. Devengado es pagado. Y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto. ¿Mm? Después habla capital de trabajo. Dice, la mayoría de los proyectos requieren capital de trabajo para financiar el desfasaje, lo que yo estaba hablando, ese ejemplo natural que se produce entre la ocurrencia de los egresos operativos y los ingresos de caja. ¿Entendido? Perfecto. Egresos operativos son lo que yo voy pagando porque si no el obrero no me trabaja. Y los ingresos de caja son los que me pagan a mí y ahí entra en mi cuenta bancaria, ¿no es cierto?, el pago del dueño. ¿Mm? Depreciación contable. ¿Qué es la depreciación? La depreciación o amortización es la desvalorización de un bien por el uso o por el transcurso del tiempo. ¿Está claro? Perfecto. La depreciación o amortización es la desvalorización de un bien por el uso. Si yo me compro una computadora y la estoy usando, se me está depreciando. Disminuye el valor de venta, de reventa. Eso es por el uso. O puede ser por el transcurso del tiempo. Yo me compré una computadora, la tengo guardada 10 años y la quiero vender y no la puedo vender a precio de el 2030 porque esa se depreció. Por más que no se haya usado, se depreció, se disminuyó su valor. ¿Entendido? Perfecto. Bueno, ya hay dos ejemplitos, que es depreciación lineal y depreciación acelerada. Después habla de la depreciación económica. La depreciación económica es variación de valor real de un activo. O sea, como, por ejemplo, una computadora nueva vale lo que acabo de decir, 1.000 pesos, se deprecia contablemente en 5 años. ¿Por qué se deprecia contablemente? Porque contablemente los bienes muebles o los inmuebles tienen una vida útil. Y entonces ustedes, en cualquier tabla contable, ¿se acuerdan ustedes cuando hicieron el práctico de transporte en camiones o la maquinaria? Sí. ¿Se acuerdan que esa maquinaria o esos camiones tienen una vida útil? Esa vida útil la tienen de acuerdo a un valor contable. Como hay tablitas, como puede tener una vida útil una carretilla, un pico, una pala, como tenemos vida útil las personas. O sea, no es lo mismo un ingeniero de 20 años a un ingeniero de 80 años. Si lo atropella un ingeniero una maquinaria de 20 años, lo van a tener que pagar por nuevo. Si lo atropella uno de 80 años, ya no lo van a pagar por nuevo, una maquinaria. ¿Entendido? Ese es el ejemplo sarcástico. Bueno, ahí le habla ley de rendimientos crecientes, que son frases que no hace falta a ustedes, se les ha dado para los efectos que lo tengan, que con Gerardo ya lo tienen que haber visto. Es a los efectos de que conozcan los términos. Pero vamos a proceso de gestión de costos. ¿Cómo vamos a gestionar los costos? Los costos se van a gestionar como se gestiona un proyecto, como se gestiona el plazo. Bueno, ahora que estamos gestionando el dinero, cómo se va a gestionar la calidad, cómo se va a gestionar los recursos humanos, cómo se va a gestionar, por ejemplo, el riesgo. Entonces, estos 4 puntos aparecen en cada uno de estos procesos. Primero que todo, son 4 los procesos, dijimos. Planificar los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. O sea, ¿se acuerdan ustedes que era? Primero, se planifica, se administra, se ejecuta y se controla. Esas 4 etapas que aparecen en cada una de las actividades, en este caso de los procesos. Costos.
Para planificar los costos, vamos a pensar, ¿cómo vamos a planificar los costos? ¿Cómo vamos a estimar los costos? Desarrollar el presupuesto y controlar los desvíos presupuestarios. O sea, tenemos que tener un plan de cómo vamos a estimar los costos, cómo se va a desarrollar el presupuesto y cómo vamos a ver los presupuestarios. Si no, si tenemos menos costos de los pensados, medalla de oro. Si tenemos igual, felicitaciones. Y si nos salimos, tenemos mayores costos, evidentemente vamos a tener problemas con el proyecto y con los inversores. Estimar los costos es lo más complicado de todo, es lo más difícil. Es el know-how que tiene cada una de las empresas constructoras. Por ejemplo, un ejemplo tonto. ¿Cuánto sale el valor del metro cúbico de hormigón para la empresa Olmos, para la empresa Ardito, para la empresa Ibáñez? Los tres van a tener distintos precios, el metro cúbico de hormigón. Van a tener un precio muy parecido en cuanto a los materiales. No va a haber mucho desvío, porque para hacer un metro cúbico de hormigón, la cantidad de materiales que tenga uno con respecto a los otros va a ser la misma y los precios no va a haber mucha diferencia, salvo que el material lo encuentren en el mercado negro, lo robaron o lo tenían, pero ya no sirve, porque recuerden que los materiales de la construcción vencen. ¿Está claro o no? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, Compañero, ¿dónde? Sí. hay un compañero que está intentando entrar, lo tiene que aceptar. Discúlpeme. A ver, Bernie. Ahí viene. Discúlpeme. Bien por avisarme. Bueno. Ahí está. ¿No queda ninguno más fuera del colectivo? No, parece que no. Gracias. Bueno, vamos colgados en el estribo. Bueno, entonces dijimos, estamos en estimar los costos, que era lo más difícil, lo más complicado. Porque la empresa Ibáñez le dice que a mí el costo del metro cúbico de hormigón me sale 1.000, el otro le sale 800 pesos, el otro le sale 1.500 y el otro le puede salir 500. ¿Dónde va a estar el desfasaje de esos costos? Y fundamentalmente en la maquinaria que tengan unos a otros, porque hay algunos que pueden tener maquinaria nueva con mayor rendimiento, hay algunos que no tienen maquinaria, que tienen que salir a alquilarla, por lo tanto ese costo lo tienen que colocar, incluir, y hay otros que tienen una maquinaria a lo mejor tan ociosa o ya amortizada que prácticamente no pone el valor de la maquinaria en la intervención del metro cúbico del hormigón. Eso por un lado. Y por otro lado, en el rendimiento de la mano de obra. Ahí está el secreto. ¿Cómo armo las cuadrillas? ¿No es cierto? ¿Cómo me van a rendir esa gente? ¿Cuánta le voy a pagar? Porque yo a lo mejor le puedo estar pagando muchísimo a un oficial especializado, a un medio oficial, pero ese oficial especializado le estoy pagando el doble de lo que paga otra empresa, pero me rinde 3 veces de lo que rinde en otra empresa. Y ahí están los incentivos, el incentivado, el formar grupos de trabajo, el que tengan trabajo continuo en una empresa, entonces hace lo que se llama que tengan la camiseta de la empresa y puedo lograr costos, ¿no es cierto?, mucho más competitivos que cualquier otra empresa. Por eso, en la estimación de costos, ahí es donde más difícil es determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los costos. Puedo copiarlos al principio. Mi empresa es nueva y yo todavía no he hecho nunca, me voy a presentar una licitación y bueno, ¿y qué hago? Y pregunto costos. Y después me irá mejor y bien o me clavaré, porque yo no tenía esa maquinaria de la empresa que me dio esos valores o no tenía esas cuadrillas ya perfeccionadas. Entonces, evidentemente, me fue mal por eso. Pero ahí la estimación de costos es la parte más complicada. Dice, calcular los costos de cada recurso para completar las actividades del proyecto. Cada recurso vamos a tener que calcularle los costos, el costo del movimiento del suelo, el costo de los hormigones, el costo de la albañilería, el costo de
de las instalaciones. Entonces ahí, ¿qué vamos haciendo? Vamos completando, ¿no es cierto?, dentro de la EDT, todos los costos para poder determinar después el presupuesto. Punto tercero, determinar el presupuesto. Suma de todos los costos de las actividades del proyecto a través del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Porque son costos a través del tiempo. Entonces eso es lo que ya me forma el presupuesto. Y por último, controlar los costos. Vamos a ver ahora un ejercicio de control de costos que es muy sencillo y le va a servir a ustedes como ejemplo para controlar los costos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. ¿No se me durmieron? Bueno, primero, dijimos, planificar de los costos. Entonces, acá hay toda una serie de preguntas que le va a hacer, ustedes vayan a ir leyendo. Por ejemplo, ¿qué necesito para empezar? Primero que todo, para empezar, necesito el acta de constitución, el charter, el contrato. Si yo no tengo un contrato, no inicio nada. Entonces, para yo poder empezar cualquiera de los recursos, costo, alcance, la parte de planificación, tengo que tener acta de constitución. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Técnicas analíticas para determinar el tipo de financiamiento. Eso es una herramienta muy administrativa, para ver cómo voy a determinar la parte de financiamiento. Lo hemos colocado ahí, pero generalmente, ¿qué herramientas puedo utilizar para ver? Es determinar, ya cuando se metan en el libro, van a ver, es buscar obras análogas, preguntar costos. Por ejemplo, un ejemplo de la vida real. Hace varios años atrás, recuerdan ustedes que nosotros hicimos el dique Potrerillo en Mendoza. Bueno, antes de hacer el dique Potrerillo en Mendoza, ese dique Potrerillo, el proyecto estaba realizado en 1940. Yo no había nacido. Lo hizo Moreto, el ingeniero Moreto que escribió el libro de Mecánica de los Suelos y el libro de Hormigón. Bueno, ese ingeniero de La Plata hizo el proyecto del dique Potrerillo. De 1940 hasta que se hizo el dique Potrerillo, bueno, fueron ahí que se hacía, que no se hacía, se fueron gastando los presupuestos. ¿A qué va? Cuando se iba a realizar ya el dique Potrerillo, salieron una serie de stakeholders, soy claro lo que estoy diciendo, Consejo Profesional de Ingenieros, ambientalistas, ingenieros independientes, que no era conveniente hacer un dique tan grande porque era peligroso, un dique ubicado aguas arriba de la ciudad, cuando generalmente los diques por planificación tienen que estar ejecutados aguas abajo de la ciudad. ¿Por qué? Porque en zona sísmica, ¿no es cierto?, un rompimiento de esa estructura puede producir un aluvión y puede borrar gran parte de la población. Que fue algo parecido a lo que sucedió en el aluvión del 70 con el dique Papagayo, que rompe un dique seco por un aluvión y un dique que no estaba en mantenimiento, entonces por eso rompió. Por lo tanto, ¿qué decían esos stakeholders? Que era más conveniente hacer una serie de diques más chicos en lugar de un dique tan grande. Comenzando por el dique Cacheuta. Poco más arriba, aguas arriba, de donde está emplazado el dique Potrerillo, la zona de Cacheuta, y que iba a ser un dique de menor capacidad. En una reunión del Consejo de Obras Públicas, me tocó vivirla a mí, yo era representante de irrigación en ese momento, entonces el ministro, ¿qué se le ocurrió? Me dice, bueno, acá tenemos un representante de irrigación, ingeniero, dice, ¿cuánto cuesta el dique Cacheuta? El dique Potrerillo, ya del año 40 a la fecha, ya estaba hecho el proyecto, el presupuesto actualizado 150.000 veces.
teníamos el presupuesto del dique Potrerillo, por decir, 1 millón de pesos. El dique Cacheuta era una idea, ni siquiera sabía ni qué volumen iba a tener, se hablaba de un volumen estimado, pero no había metraje no teníamos proyecto, no había un proyecto, no había metraje de metros cúbicos de suelo, de metros cúbicos de hormigón, metros cúbicos de roca, no teníamos nada. ¿Cómo podían pedir un valor para poder decidir dique Cacheuta versus dique Potrerillo? ¿Qué apliqué? Le digo, mire, vamos a aplicar la regla de 3 simple, que me explicó una vez el ingeniero Espinosa, padre. Si el dique Potrerillo vale 1 millón de pesos para un volumen de 10 metros cúbicos, por decir, el dique Cacheuta va a tener 2 metros cúbicos, X pesos. Bueno, eso fue lo que se llama determinar analíticamente un valor de costos para inicio del proyecto, para un plan de gestión de costos. ¿Estamos de acuerdo? Lo más sencillo es buscar obras por analogía, es buscar información que ahora se tiene mucho en Internet. Me meto en el Consejo de Obras Públicas, en el Centro de Ingenieros y veo el valor del metro cuadrado de construcción, el valor del metro cuadrado de construcción metálica, el valor del metro cuadrado de instalación, de obras eléctricas, de canales. Entonces tengo valores referenciales. Es mucho más sencillo poder tenerlos. Bueno, acá habla en el plan de gestión de costos tenemos que dar respuestas a lo siguiente. ¿Cómo gestionar el proyecto según su presupuesto? ¿Cómo se va a gestionar? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Qué nivel de precisión vamos a utilizar? Por ejemplo, números redondeados sin decimales. El decimal en los presupuestos de obras civiles no existe. ¿Cuál es el nivel de exactitud en las estimaciones de costos? Un nivel por orden de magnitud podría variar entre menos del 25%, fíjense, y el más del 75%. Mientras que en una estimación definitiva, o sea que cuando estamos a nivel de idea de una obra, podemos variar el presupuesto entre menos 25 y más del 75. Mientras que cuando ya tenemos el presupuesto, o sea, el proyecto ya definido, cuantificado, tenemos cantidades, hemos hecho análisis de precios, tenemos los costos totales, el rango que puede llegar a haber es entre un menos 10, entre más o menos un 10%. Estos valores, chicos, ténganlo en cuenta que son valores absolutos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ahora se escapó el dólar. Eso no tiene nada que ver. La inflación, eso es actualización de un precio. Pero el valor de la obra son valores absolutos. Después se tendrán que actualizar en función de la desvalorización de la moneda o de algunos otros elementos como pueden ser hiperinflaciones o faltantes o huelgas. Bueno, ahí tenemos toda una serie de preguntas que ustedes van a ir analizando y acá, el segundo punto dice estimar los costos. Es un poco lo que yo les había comentado recién con ese ejemplo. ¿Qué necesito para empezar? Primero que todo, una línea base, un alcance, un enunciado, una ADT y un diccionario de la ADT. Después tener planes, costos, cronogramas, recursos humanos, o sea que ya el costeo, el presupuesto, ya lo voy acercando mucho más porque ya voy teniendo plazos, valores de recursos humanos, los costos de riesgos, planes de recursos humanos, todo lo que puedan ir formando parte del costo. ¿Qué herramienta puedo utilizar? Estimación análoga, utilizar costos de proyectos anteriores. Es una manera para estimar el costo de un próximo proyecto. Un barrio muy parecido, a cierta cantidad de casa, la tipología de la vivienda es muy parecida, bueno, puede ser eso. O sea, en el barrio considero la infraestructura del barrio, ¿no es cierto?, más las viviendas que tengo que realizar. Estimación ascendente, dice, que es descomponer las actividades en menores componentes. Es la que vamos haciendo, o sea, ¿qué voy haciendo? Movimiento de suelo, bueno, pero dentro del movimiento de suelo, ¿qué voy a tener? Excavación. Y dentro de excavación, ¿qué voy a tener? Excavación a pala, excavación a máquina,
Excavación con gran maquinaria. Relleno manual, relleno con maquinaria, y así voy descomponiendo las actividades en menores componentes para ir determinando su costeo. Fíjense, acá le dice, por eso le quería mostrar acá los apuntes, que esto es muy sencillo, pero para que vea un poquito algunas cositas que le podían llegar a parecer raras. Estimación análoga, ventajas y desventajas. ¿Lo ven? Escucho. Sí, sí, se ve bien, ingeniero. Bueno, Sí. estimación análoga, dice ventajas y desventajas. Ventaja, yo le pongo un signo positivo. Es rápida. ¿Ah? ¿Y cuál va a ser la desventaja? Que es poco preciso. La que yo le dije, el dique Cacheuta. Muy rápido, al toque lo hice. Pero es poco precisa. Es más barata, porque prácticamente no tiene costo de profesional, pero poca información del proyecto. Positivo, no hace falta detalle de actividades. Negativa, supone todos los proyectos iguales. ¿Entendido? Eso para estimaciones análogas. Para estimaciones ascendentes, ventaja y desventaja, también lo leen. Estimaciones paramétricas también están en el libro. Por ejemplo, el valor histórico, el costo del metro cuadrado construido. Eso es un valor. Modelos econométricos más complejos, donde el costo de la construcción depende de varias variables, tales como los metros cuadrados, la localización, el clima, etc. Porque no es lo mismo una vivienda hecha, el valor del metro cuadrado de una vivienda en zona urbana, a una vivienda, esa misma vivienda en zona suburbana, a esa misma vivienda hecha en plena cordillera o en pleno desierto lavallino. ¿Está claro? Porque los costos de traslado, de no tener agua potable, de no tener electricidad, bueno, de tener que trasladar la gente, de tener que hacer obradores, porque la gente no puede estar llevando y trayendo, bueno, todo eso hace que se van escapando los costos. Y por último, técnicas de decisiones grupales. Esos son los equipos de trabajo donde se van discutiendo con los profesionales que han estado en distintas obras parecidas, estimar costos en equipo, mejora la exactitud y el compromiso con estas estimaciones. Bueno, ¿qué obtengo al final del proyecto? Ahí van a ver qué es lo que van a ir obteniendo y determinar el presupuesto, cómo lo van a ir haciendo. También eso se lo dejo a ustedes porque es algo muy sencillo que lo tienen. Por último, habla de la reserva para contingencia y reserva de gestión. ¿Qué significa? Que en el presupuesto no solamente intervienen todas las tareas, sino hay que tener siempre lo que en obra pública se llama imprevisto o imprevisible. Una vez que yo tengo todo el proyecto con todos los costos y tengo costos por cantidades, me da el presupuesto. Pero ese presupuesto después le tengo que reservar un porcentaje para imprevistos que pueden aparecer en las obras. Imprevisible. ¿Cuál es la diferencia del imprevisto al imprevisible? Pregunto. Alguien que se anime. ¿Cuál es la diferencia entre imprevisto e imprevisible? Imprevisible puede ser el que diga que no lo veía venir, o sea, que era imposible predecirlo, y el imprevisto es algo que se podría haber evitado si se hacía un mejor análisis. Perfecto, muy bien, eso es clarísimo. Esa es la definición de un futuro ingeniero. Por ejemplo, un imprevisto es algo que yo lo tendría que haber previsto, por ejemplo, un salto inflacionario, una huelga, un sonda, si yo estoy haciendo una obra en zona donde un sonda, un temblor, un problema de encontrarme agua freática en la excavación, napa freática, agua. Entonces ese es el imprevisible. El imprevisto es algo que vino el imprevisible que vino y no una huelga general. Un problema que tuvimos ahora del dólar, una pandemia como la que tenemos ahora. ¿Quién iba a predecir que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener 4 meses una obra paralizada, 5 meses sin poder trabajar? ¿Está claro? Entonces, fíjense, de abajo para arriba, vamos a tener actividades, cada una de las actividades.
2 pesos esa actividad, 4 pesos la actividad, 3 pesos, 1 peso. ¿Estamos? Esas actividades van a tener después paquetes de trabajo. Cada uno de los paquetes de trabajo. Habíamos hablado. 1.1 es 10 pesos, 1.2, 20 pesos, 1.3, 5 pesos. Un ejemplo. ¿Estamos? Ese paquete de trabajo pueden ser las distintas tareas que habíamos hablado. Le llama cuenta de control si en el paquete de trabajo, por ejemplo, que teníamos de la actividad 1.1 con 1.2 más 1.3 son 10 más 20, 30 más 5, 35. O sea, tenemos 35 pesos en la 1 y podemos tener en la 2 15 pesos, que sería la 1.1 con la 1.3, que son como voy formando yo mi presupuesto. De una manera así, diciendo movimiento de suelo. Dentro del movimiento de suelo tenemos excavaciones. Dentro de excavaciones, ¿cuánto tenemos la excavación? Tantos metros cúbicos de excavación por el valor del metro cúbico de la excavación, tal es el costo o el precio que vamos teniendo. Sumamos todo y tenemos el presupuesto. Pero ese presupuesto hay que tener al final del presupuesto una reserva de contingencia. Se habla acá de una reserva de contingencia que podría ser para un imprevisto. Por ejemplo, una parte inflacionaria, cambios que pueden llegar a aparecer. ¿Está claro? Entonces, esa reserva de contingencia sumado a todo el costeo me da lo que se llama línea base de costos. O sea que la reserva de contingencia forma parte de la línea base de contingencia. O sea, es todo el costeo, este es el resumen, todo el costeo que yo tengo de todas las tareas, los precios de cada una de las tareas, más la reserva de contingencia, es la línea de base de costos. Pero después voy a tener una reserva de gestión. Esa reserva de gestión pueden ser para, por ejemplo, mayores costos o variaciones de precio o cambios en las obras. Eso es lo que me determina a mí el presupuesto, cosa que el presupuesto tiene que tener en cuenta no solamente todas las tareas con sus precios, sino también una reserva de contingencia y una reserva de gestión. ¿Entendido? Eso es lo que estaba queriendo aclarar. Bueno. Ingeniero, una consulta. Sí, señor, escucho. Donde en el renglón de cuenta de control, ¿de dónde salen los 15 pesos del 2? No entiendo bien cómo siguen las flechas ahí. El 15 es lo que sale, o sea, es un ejemplo. El 15 pesos del 2 sale de haber sumado 1.1 más 1.3. Ah, bien. Del 1.1 a 10 con el 1.3 me dio 15. Y el 1 es de la suma del 1.1, del 1.2 y el 1.3. Perfecto. Sí, eso no lo veía. ¿Está? Sí, muchas gracias. Yo tengo una misma duda en ese punto. Sí. Ahí, al hacer la cuenta de control, una con el 1.1, 1.2 y 1.3, y la otra con el 1.1 y el 1.3, no estoy como contando dos veces el 1.1, lo que sea 1.1. No, porque te da dos alternativas. La cuenta de control puede ser el 1 o puede ser el 2. Por eso son las dos alternativas. O puede ser 35 o puede ser 15. Claro, pero y después cuando hago el presupuesto no sumo los dos, que pongo 55 ahí. Sí, lo tenés que disminuir. Sí, lo que pasa es que en este ejemplo es medio así, sin poner tarea, es decir, bueno, yo tengo excavaciones, pero puedo tener excavación a pala y excavación con máquina. Y a lo mejor terminé haciendo excavación a pala, excavación a máquina no, y lo tengo que tener en cuenta, por si llega a suceder. Bien. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, vamos a este ejemplito, y acá vamos a detenernos un poquito, que es cómo vamos a controlar los costos. La técnica del valor ganado. El cuarto punto que hemos hecho de los costos. Controlar los costos. ¿Se acuerdan? Controlar los costos. Técnica del valor ganado que se llama TBG. Entonces, esto es un control presupuestario.
técnica del valor ganado. ¿Hasta ahí estamos bien? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es la técnica del valor ganado? Es una herramienta. Es una herramienta manual como si fuera la carta GAM, que la hacemos manualmente, como si fuera un CPM, como si fuera un PER para controlar de plazos, o como si fuera el Project para controlar ya plazos, costos, rendimientos. ¿Estamos? Si ya eso es una herramienta más poderosa. Esta es una herramienta que se utiliza en obra, generalmente los ingenieros de obra o un director de proyecto, muy fácil de ir manejando, de decir cómo andamos bien en el proyecto o nos estamos desviando. Entonces, paremos y volvemos a acomodar. Esa es la finalidad. Entonces dijimos, la técnica del valor ganado es una herramienta de control de gestión. ¿Y cómo está integrada esa herramienta? Va a estar integrado por la medición del alcance, el costo y el plazo o la agenda. Por esas tres. El alcance, o sea, lo que se va realizando, que acá lo va a ir viendo como costo presupuestado, lo presupuestado, el costo, lo real, lo que se va realmente gastando, y el plazo, calcular el valor del trabajo realizado. ¿Entendido? O sea, para la medición del alcance, vamos a calcular eso, es lo que damos de inicio al dueño, al mandante, al inversionista, cuál es el costo presupuestado. Después vamos a decirle, nos vamos a parar en un mes determinado y decir, vamos a ver cómo andamos, cuáles son los costos reales versus lo presupuestado. Y por último, vamos a calcular el valor de trabajo realizado o el plazo, si vamos a terminar en plazo o no. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es abrir una sucursal. Este ejemplo, esto que yo le he puesto acá, está en el libro. Está en el libro. Lo he sacado, por eso yo pongo al final que está en el libro. Pero ojo con el libro que hay unos errores aritméticos, unos valores de transcripción, nada más. Por eso se lo doy yo ahora para que lo tenga. Pero esto no lo he inventado yo. Está en el libro y se los explico yo cómo se utiliza. Es más fácil que no leerlo en el libro porque en el libro tampoco está bastante complicadito para entenderlo. Pero es muy simple. Voy a abrir una sucursal de un hipermercado. Bueno, en ese hipermercado, recuerden ese trabajo, esa EDT que dijimos que era X y íbamos a poner paquetes de trabajo. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3 y 4, ese ejercicio. Bueno, acá, ¿cuáles son las actividades? Las actividades las vamos a discriminar en 3 actividades. Primero, diseñar la estrategia comercial. O sea, primero decir, bueno, ¿cómo va a ser la estrategia comercial de este hipermercado? La segunda, construir el hipermercado. Y la tercera, equipar el hipermercado. Esas son las 3 tareas que yo he previsto, o 3 tareas, 3 actividades o paquetes de trabajo que yo he previsto para poder utilizar esta herramienta. ¿Está claro? Sí, sí. Vamos a la primera. En la primera dijimos diseñar, construir y equipar. ¿Está claro? ¿Lo vieron ahí? Tenemos tarea número 1, diseñar. Tarea número 2, construir. Y tarea número, ahí figura 2, es 3. 3 es equipar. ¿Entendido? Perfecto. Bueno. A la tarea número 1, el diseño, le colocamos 2 meses. La construcción, 3 meses. Y al equipamiento, 1 mes. ¿Qué estamos diciendo? Que en el contrato, del contrato surgió, esto es la horca, me puse la horca al cuello. Director de proyectos, vamos a hacer un hipermercado, ¿cuáles son los entregables? El diseño, la construcción y el equipamiento. Director de proyectos, ¿cuánto pensó que le va a llevar el diseño? 2 meses. ¿A qué valor? 3.000 pesos. La construcción, 3 meses.
¿a qué valor? 6.000 pesos. Y el equipamiento, un mes, valor 1.000 pesos. O sea, estoy diciendo que tengo un monto total de 10.000 pesos y un plazo de 6 meses. ¿Hasta ahí está claro? Eso es lo que se propone para iniciar el trabajo, en lo que se denomina el contrato, el proyecto. Vamos a determinar el costo presupuestado y la línea base. Ese. ¿Cuál es el costo presupuestado? Supuestamente acá vamos a comenzar en enero, son 6 meses. Comenzamos en enero y terminamos en julio. Son los 6 meses. ¿Entendido? ¿Cuáles son las tareas? Los entregables. Vamos a hablar con propiedad. ¿Cuáles son los entregables? El diseño, la construcción y el equipamiento. Y vamos a suponer acá que el desarrollo es lineal, o sea, que terminado uno comienza la segunda, o sea, terminado enero, febrero, hago diseño, que son los 2 meses que yo había propuesto. Terminado el diseño, voy a comenzar con la construcción. Son 3 meses de construcción. Y por último, terminado la construcción, voy a hacer el equipamiento. Cosa que en la vida real, ¿no es cierto?, de un proyecto, yo puedo a lo mejor estar a la mitad del diseño y ya voy haciendo algo de ejecución o no. Eso depende de cada proyecto. ¿Entendido? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿qué valores? Fíjense, y vamos a tomar valores simétricos porque es un ejemplo, pero para que se den cuenta. Dijimos que en el diseño íbamos a tomar 3.000 pesos era el costo. Por lo tanto, digo 1.500 al 50 y 50, 1.500 y 1.500 en febrero. La construcción, teníamos 3 meses, son 6.000 pesos, comienzo en marzo. 2.000, 2.000 y 2.000. Son los 6.000 pesos que teníamos de total para la construcción. Y el equipamiento, dijimos una vez terminado, 1.000 pesos, un solo mes, en junio. La suma total, ¿no es cierto?, de cada uno de los valores da el total 10.000 pesos. El acumulado, tenemos en el primer mes 1.500, en el segundo mes 3.000, y así van haciendo los acumulados. ¿Saben de dónde va saliendo el acumulado? Sí, sí, es la sumatoria de lo que vamos haciendo todos los meses. Claro, por ejemplo, en febrero teníamos nosotros 3.000 pesos, 3.000 pesos acumulados, pero en marzo voy a usar 2.000, el acumulado se me hace 5.000. 5.000, en abril hago 2.000, el acumulado es 7.000, y así hasta llegar al mes de junio, que yo realizo 1.000, pero tengo un acumulado y llego al total de 10.000. ¿Entendido? El porcentaje, voy sacando los porcentajes. El valor que tenemos dividido el total, o sea, vamos teniendo acá un 15%, un 30%, un 50%, el 70%, el 90%, hasta el 100%. ¿Entendido? Sí, sí. Me voy a parar, mes de control, abril, por eso lo hemos destacado. En el mes de abril yo comencé esto es lo que teníamos presupuestado, ¿no es cierto? Y me voy a parar en el mes de abril para ver cómo estoy con respecto a lo que yo había prometido en montos y después en plazos, o sea, montos ejecutados, con respecto a lo real. Entonces ahora pasamos a los costos reales devengados, o sea, a lo pagado, y le llamamos C, para que no se confunda, sino acá sería P pagado y allá el presupuestado también sería P. ¿Entendido? Sí, sí. Entonces, acá, costo real devengado le ponemos C, cuando acá el costo real presupuestado es P. ¿Ven la flechita de lo que yo estoy indicando, los chicos? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a lo real ahora. Y este real a lo pagado surge ¿de qué? De la certificación, de la que se ejecuta. Entonces, fue el inspector de obra y fue el que midió y certificó. Y son los valores de cada uno de esos certificados. De ahí sale esto, costo real devengado, o sea, o pagado. La inspección dijo que en el diseño, en el mes de enero, se pagó
Se hizo, o sea, se pagó 1.000 pesos y en febrero 1.000 pesos. ¿Mm? En la construcción, en marzo se pagó 2.000 y en abril 4.000 pesos. ¿Mm? Llegó hasta abril. Y en el equipamiento no se pagó nada porque no se ha ejecutado nada de equipamiento. ¿Está claro? Entonces, fíjense, lo total trabajado en el diseño, 1.000 más 1.000 son 2.000. Trabajado lleva 2.000 pesos. En la construcción, 2 y 4 son 6.000 pesos. Total, 8.000 pesos y tenemos los porcentajes. El acumulado es hasta 8.000 pesos. Esto es lo certificado y lo ejecutado hasta el mes de abril. Pasamos ahora a costos acumulados. Voy a comparar presupuestado con lo real. Lo que se presupuestó con lo real y voy a sacar la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado o lo real. ¿Entendido? Presupuestado, la planilla número 1, dijeron que en presupuesto teníamos en el mes de enero, fíjense, vamos a la planilla número 1 acá, costos presupuestados, dijimos que diseño 1.500 y febrero 1.500. Pero resulta de que se pagó 1.000 y 1.000, porque fue lo realizado. Entonces, presupuestado 1.500 en el mes de enero, lo real pagado 1.000 pesos. En el mes de febrero, ¿no es cierto?, teníamos 3.000 pesos, 1.500 y 1.500, así se íbamos viendo los acumulados. Y resulta que tenemos acumulado acá 2.000 pesos. Y así siguiendo encontramos que en el mes de abril, lo presupuestado, teníamos que tener acumulado 7.000 pesos. ¿Lo ven? 7.000 pesos. Y resulta que tenemos 7.000 pesos, era lo que teníamos presupuestado, pero lo pagado tenemos 8.000 pesos, porque acá se pagó 4.000. La diferencia entre lo presupuestado y lo pagado son de 1.000 pesos. Ahí da 2 puntos de vista. Para el contador, el que lleva la cuenta, dice, estamos pagando más de lo previsto, no le va a gustar nada. Al dueño, al propietario, no le va a gustar nada. Estamos pagando más de lo previsto, pero también nos puede estar diciendo de que se está ejecutando más de lo previsto. Eso es bueno para el administrador de proyectos. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice eso. Ingeniero, Vamos a sacar el índice de... Sí, una diga, consulta. escucho. Si se paga antes, como ahora, por ejemplo, que hemos pagado 1.000 pesos, tipo antes de lo previsto, ¿se hace alguna corrección disminuyendo el valor a partir de la tasa de descuento? O sea, diciendo que pagando antes, el capital ahora tiene más valor que el capital. No hay, estos son valores siempre en las certificaciones, valores netos. O sea, no hay, salvo que hubiera inflación o deflación, se aumenta o se disminuye el valor, pero eso es por una cuestión inflacionaria. Acá son valores absolutos. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces dijimos, hasta ahí es lo que tenemos. Vamos ahora a demostrarlo y dice, vamos a sacar el índice de desempeño de los costos. El índice de desempeño de los costos. Se utiliza este IDC, se utiliza para analizar los desvíos presupuestarios, para lo cual se compara el valor trabajado con el costo real devengado. Entonces, lo trabajado menos, o sea, lo trabajado, bueno, acá lo vemos con valores numéricos acá. Lo trabajado menos lo devengado o lo pagado. O también lo podemos sacar como índice. Lo trabajado dividido lo pagado. Para el ejemplo del mes de abril, la variación de costo es la siguiente. Dijimos, lo trabajado, 6.000. Lo pagado, 8.000 para el mes de abril. O sea, son
2.000 pesos negativos. O sea, se gasta más de lo que se trabaja. Eso es lo que está indicando. Se está gastando más de lo trabajado. Entonces, si lo sacamos como índice, eso me va a dar 0,75, que es menor que 1. 0,75 menor que 1 significa que hay ineficiencia. Por lo tanto, dice, para cada una de las actividades tendremos, para el mes de abril, en el diseño, pues fíjense en la planillita, tenemos el índice de desempeño de costos, el IDC, va a dar 1,50. O sea, en diseño es eficiente, pero en la construcción te da 0,50. Es ineficiente. O sea, el diseño, lo que se hizo y se pagó, fue eficiente, pero en la construcción, para el mes de abril, es ineficiente. ¿Entendido? Vamos a lo mismo ahora para la parte de agenda, plazo. No se debe confundir la forma en que se están gastando los recursos con la velocidad o lentitud de las tareas realizadas. Eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Para evaluar el cumplimiento del avance de los proyectos es necesario comparar BA, que es lo que es valor, el BA, valor de agenda, que tenemos. Es lo trabajado menos lo presupuestado, variación de agenda. Y el IDA, el índice de desempeño de agenda, es lo mismo. Es lo trabajado versus lo presupuestado, que va a dar el índice de desempeño de agenda. Por ejemplo, teníamos 6.000 menos 7.000 eran los 1.000 pesos negativos. El ritmo del proyecto va a finalizar más tarde, eso significa. Y si sacamos el índice, si es menor que 1, hay retraso o demora, y si es mayor que 1, termina antes de lo previsto. En el análisis de cada una de las tareas, o sea, de la parte de diseño, de la parte de ejecución y de la parte de equipamiento, que no se ve acá equipamiento porque no hemos parado en un mes de abril donde equipamiento todavía no aparecía, por eso no aparece. Tenemos diseño y construcción. Entonces, en el diseño, el IDA es igual a 1. Entonces, se trabajó de acuerdo a lo presupuestado. Y en la construcción nos va a dar lo mismo que la parte de costos. El IDA es mayor que 1, se trabaja menos de lo presupuestado. Conclusiones. En las estimaciones de costos, al finalizar el proyecto, vamos a tener para el mes de abril, el IDC era 0,75. El índice 0,75 significa de que se trabajó por un 25% menos de lo gastado. O sea, 2.000 dividido el acumulado de 8.000, o sea que se gastó un 33,33% más de lo trabajado. Eso es lo que significa. Bajo este supuesto, el costo final de la obra a los 6 meses, en lugar de 10.000 pesos, se va a transformar en 13.333, el 33,33%, porque si no arreglamos, no vamos para en abril, si no arreglamos ahí el ritmo de los trabajos y lo pagado, vamos a terminar al final de la obra pagando 13.333. Costo estimado al finalizar, acá sale, es lo mismo, costo estimado original, el IDC, 10.000 pesos dividido 0,75 me da los 13.333. Empresario mandante ya entra a mostrar los dientes y se pone el cuchillo en la... Segundo, demostrarle los plazos. Estimación del plazo al finalizar el proyecto. El IDA era 6.000 dividido los 7.000, que era el acumulado, me daba 857. Se trabajó un 14,30% menos de lo que se presupuestó. Entonces, el plazo estimado al finalizar, va a ser el plazo estimado original, los 6 meses que teníamos, dividido el IDA, que era el 0,857, me va a dar 6,98. O sea que la obra, en lugar de terminarse a los 6 meses, se va a terminar a los 7 meses este proyecto. Referencia, está el libro ahí lo pueden ver. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Esa es una herramienta muy sencilla de la parte de gestión de costos. Bueno, yo lo que le pido a los chicos es que vayan leyendo los apuntes y vayan ustedes resolviendo los ejercicios en función de los apuntes. Si tienen alguna duda, me consulta vía WhatsApp o el jueves que viene
las vemos, las consultas de las dudas que tengan. ¿Claro? Bueno, gestión de las adquisiciones, vamos a recordar, que lo dejamos para el próximo jueves, vamos a recordar los sistemas de contratación. Un poquito nada más y de ahí vamos a alargar. Esto es mucho más sencillo. Y el próximo jueves ya el ingeniero Marcos Díaz Corbalán va a comenzar con la aplicación le va a decir todos los requisitos, todo lo que van a hacer y qué trabajo van a hacer para el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, les pido a los chicos que no se hayan podido conectar, que se contacten con ustedes, que vayan ustedes pasándole o explicándole lo que hemos visto, porque lamentablemente no tenemos muchas clases para volver a repetirlas. ¿Ah? Este apunte está Bueno, subido ya? Así como... Sí, Federica lo hace. Están todos en la plataforma. ¿Saben, chicos? Muchas gracias. Están subidos los ejercicios, la ejercitación y los apuntes. Ya tienen todo subido. Lo único que no está subido es la unidad número 4, que es gestión de los recursos humanos, y la unidad número 5, que es comunicaciones, que eso lo ven directamente en el libro, que son 4 páginas tontas. Bueno, ¿algo más?